¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Desde el fin de semana hemos visto diversos movimientos por parte de la oposición. El llamado Frente Democrático Nacional confirma que se va a constituir en un partido político. Rostros como Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez y Casas, Xochitl Gálvez, Gustavo Madero, entre los más representativos. Por el otro lado, Jorge Álvarez Maínez asume o asumirá, todo parece indicar, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, mientras que Alito Moreno está festejando el triunfo de la izquierda ya en Uruguay, metiéndose a la casa de José Mujica. Y Jorge Romero habla de conquistar a los jóvenes por parte del Partido de Acción Nacional. ¿Qué está pasando realmente con la oposición? ¿Qué podemos pensar de la oposición como tal? Saludo con muchísimo gusto a mi querido Héctor Alejandro Quintanar, que siempre es un honor recibirlo en esta comunidad. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muchas gracias. Un saludo para ti, para tu audiencia. ¿En qué lugar se encuentra ahorita esta oposición, mi querido Héctor? En cuando también vemos a personajes como Salinas Pliego empezar a hablar de una candidatura presidencial, aunque no sea de él, si apoyarla. ¿En dónde lo ubicamos a la oposición ahorita, querido? Pues todo parece indicar que están tratando de sacudirse del muy mal diagnóstico que hicieron el sexenio pasado, porque recordemos que el 20 de julio de 2020 se publicó este famoso desplegado de la deriva autoritaria, cuyo efecto principal fue una gran articulación de las oposiciones de derechas en México, fundamentalmente el PRI y el PAN, y bueno, ya hay como una especie de, eh, de asémila, pues el PRD. Ahí como un parásito que estaba buscando la supervivencia electoral. Por eso digo oposición de derechas, porque el PRD en ese momento, pues ya, aunque se definiera de muchas formas, ya no representaba absolutamente nada. Y pues les resultó que esa decisión fue catastrófica. Llevó al PRD a la desaparición y llevó a PRI y PAN a una derrota tremenda, a pesar de su constante actitud tan intransigente como la moratoria constitucional. En fin, digamos, para decirlo en claro, el PRIAN fue muy mala idea, porque los gestores de esa decisión, que fueron, entre otros, Roger Bartra, Valdés Ugalde, Krause, Aguilar Camín, etcétera, pues no tenían un diagnóstico correcto del país y pensaban que una sumatoria de fuerzas minoritarias iba en automático a construir una fuerza competitiva, ignorando pues la historia de cada una de esas fuerzas, los históricos altercados que han tenido entre sí y pues la incompatibilidad ideológica. Entonces, pues me parece que hoy la oposición está haciendo un control de daños de esa pésima decisión basada en un pésimo diagnóstico político y pues creo que ya empiezan a redefinirse ciertas rutas. No se sabe, a juzgar por el discurso que hemos escuchado del nuevo dirigente del PAN, de Jorge Romero, no se sabe si, por ejemplo, es segura la continuidad de la alianza PRI-PAN. El único partido que en 2020 hizo un diagnóstico un poquito mejor que PRI, PAN y PRD, pues fue Movimiento Ciudadano, que si bien no tuvo unos números espectaculares en la elección pasada, pues por lo menos sí llegó a un número de votos de dos cifras, cosa que logró compitiendo por sí mismo, porque ellos sí detectaron que una alianza con el PRI y con el PAN y con el PRD, pues era algo que sumaba desprestigios más que articular a fuerzas. Esto lo entendieron muy bien, ni siquiera haciendo un gran análisis político, sino solamente ateniéndose a los resultados de Ricardo Anaya en 2018, que hay que recordarlo. Participó como candidato con una alianza inédita entre el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que estamos viendo un escenario donde la oposición hace un control de daños muy tardío, con 4 años de tardanza, y pues pareciera que cada fuerza partidista de oposición está tomando su ruta. El PAN ya se definió por un líder que va a tratar de llevar las corruptelas locales a un nivel nacional. De la deriva autoritaria pasan a la deriva inmobiliaria,
porque pues el señor Jorge Romero Herrera pertenece a este círculo de personajes que están o presos, o prófugos, o confesos de alta corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Benito Juárez. Entonces, el PRI está también ya como en un plano del PRD terminal, buscando a ver qué hace para sobrevivir. Y pues en este escenario, el Frente Democrático, perdón, la Alianza Cívica Nacional, pues merece otro tipo de análisis porque también es una cosa ahí muy reveladora del estadio en el que está la oposición. Oye, este último punto, querido, que dices, revelar, ¿a quién responden en realidad? O sea, tú ves a Guadalupe Acosta, tú ves a Gálvez que dice no rompo con el PAN, pero me salgo del PAN para formar otro partido, y hablan de ciudadanizar a la política. ¿Podemos pensar que van a ciudadanizar a la política políticos? Porque al final de cuentas, ellos han sido políticos toda su vida. Sí, yo creo que para analizar a este intento de partido o este protopartido, quién sabe cómo habremos de llamarlo, porque pues está en duda que logren el registro, quién sabe si reúnan los simpatizantes, está esa pregunta en el aire, vamos a suponer que lo logran, pero pues en realidad no sabemos si lo van a lograr. Pero ya las intenciones sí son importantes. Y bueno, este grupo de gente como Xochitl Gálvez, Acosta Naranjo, Álvarez y Casa, eh, pues a ellos no hay que analizarlos con base en lo que prometen que van a hacer en el futuro, sino con base en lo que ya han hecho en el pasado. Es una galería de personajes absolutamente desacreditados, cuya tesis central en este momento es esta absurda idea de ciudadanizar la política o no somos ni de derechas ni de izquierdas. Creo que no han entendido que una de las cosas muy erróneas que hicieron el sexenio pasado fue renunciar a las ideologías y asumirse como una especie de asepticismo político. Eso no existe. Mientras haya formas distintas de ejercer el poder, mientras haya objetivos distintos en los gobiernos, y en suma, mientras haya desigualdad y pobreza, siempre va a haber ideologías. Las ideologías están definidas en función de qué papel o qué postura toman a la desigualdad. Las derechas suelen ser legitimadoras de la desigualdad, las izquierdas tratan de ser opositoras a la desigualdad. Mientras la desigualdad exista, habrá ideologías. Entonces, es un intento de asumirse como una cara nueva en un escenario que no es nuevo. Pero aquí el problema es el siguiente. Insisto, para saber qué proponen estos sujetos, no hay que mirar lo que nos prometen para el futuro, sino observar lo que ya han hecho en el pasado. Y yo traigo aquí a colación una cosa, específicamente por el caso de Guadalupe Acosta Naranjo. Todos recordamos hace 20 años, cuando todavía estaba en duda la candidatura del PRD, que estaba todavía la posibilidad de que hubiera una contienda interna entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador para ver quién ganaba la contienda interna de ese partido y se postulara como candidato en 2006. Se hablaba ya de una izquierda moderna y una izquierda no moderna, de una izquierda democrática y de una izquierda antidemocrática, de una izquierda conciliadora y de una izquierda populista. En fin, se hacían estas dicotomías absurdas porque lo que querían decir es, a ver, López Obrador representa la izquierda mala y Cuauhtémoc Cárdenas y después los chuchos representan la izquierda buena. Entonces, durante todos estos años, lo único que hemos acumulado es evidencia de que esa supuesta izquierda buena era un grupúsculo de porros oportunistas y fracasados que no ganaron ninguna elección relevante, que vivieron de la imagen de López Obrador, que se colgaron de su candidatura tanto en 2006 como en 2012 para llegar a cargos públicos y que cuando se les dejó ya el partido completo, en un lapso brevísimo lo destruyeron, sea por corrupción, sea por pésimos análisis políticos, sea por su sumatoria corrupta al Pacto por México, en fin, demostraron ser unos verdaderos incompetentes, que no tenían ningún proyecto de nación. Los gobernadores que llegaron a tener, pues pasaron con más pena que gloria, y pues cuando tuvieron el completo margen de maniobra en un partido político como las reminiscencias del PRD de 2012 a 2024, pues
bueno, lo desbarataron absolutamente, lo pudrieron. Entonces, así como antes esa era la izquierda buena, hoy estos mismos personajes salen y vienen a decirnos que ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, creo que eso nos da una muy clara eh, eh, idea de qué tipo de personajes incompetentes, fracasados, farsantes son, y a los cuales se les suma los resabios de la llamada marea rosa, que pues insisto, esta marea rosa también tiene un diagnóstico equivocado porque asume algo que no es verdad, y es que las instituciones de la democracia electoral están en peligro. Así que pues vamos a tener nada más ahí un grupo que va a buscar de nuevo vivir de las prebendas partidistas, pero sin un proyecto claro. Ya nos anunciaron que no van a tener ideologías, eso significa que no van a tener un proyecto distintivo a la oferta actual, y pues no se les augura ningún éxito si siguen con estos mismos personajes y estos discursos que pretenden ser asépticos cuando en realidad son carentes de compromiso. Oye, en este marco, querido, ¿cómo ves tú el papel de Salinas Pliego? Hemos hablado de un empresario como Claudio X González, como el hombre que está detrás de la oposición durante 6 años, el periodo de López Obrador, incluso antes, y lo vinculamos con Peña Nieto, pero ¿cómo valoras el papel de Salinas Pliego, a quien algunos ya de sus corifeos, ya de sus seguidores, comienzan a promover como presidente de la República? Él dice que no, pero que tiene cuadros en los cuales va a apostar. ¿Cuál crees que es el papel de este personaje hoy? Yo creo que este sujeto quiere ser una especie de Milei a la mexicana, una especie de derecha libertaria marginal que empieza a querer acorrerse al centro. Sin embargo, pues no hay mucho espacio en este momento para que florezcan discursos de esa calaña en México. En primera, porque hay un consenso mayoritario en favor de esto que se ha denominado la cuarta transformación. Lo vimos no solo con la votación histórica de junio de este año, con 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, sino que esos millones de votos se dieron de carácter interclasista, plurisectorial, en todos lados, bajo cualquier medición, sea por género, por sector social, por escolaridad, por geografía, etcétera. Pues el voto mayoritario a favor de Claudia Sheinbaum pues fue en una proporción de 2-1 con respecto a su principal contrincante. Eso nos habla de que México probablemente está viviendo un momento progresista, un momento donde hay un consenso a favor de las políticas representativas de la cuarta transformación, que son este combate a la pobreza, programas sociales, la idea de inclusión, la idea de solidaridad, etcétera. Entonces, me parece que ante esa perspectiva, pues un discurso eh, eh, de esta derecha, según libertaria, pues tiene poco margen de maniobra. Además de que, pues bueno, en el momento en que se sepa que el señor Ricardo Salinas Pliego es un evasor de impuestos, no es ningún empresario, pues me parece que tendría aún menos posibilidades de ganar algo. Pero nunca las ultraderechas, por más marginales que sean, nunca son irrelevantes, porque pues tienen ideas tan sectarias, retardatarias y muchas veces proclives a la violencia, pues que no, nunca está de más descartarlas y mirarlas con alerta. Y bueno, tratándose de un empresario como Salinas Pliego, que tiene poder mediático, que tiene manera de hacerse notar, pues desde luego que no es nada irrelevante. Pero pues bueno, está la moneda en el aire. Quién sabe si una postura así tenga éxito en México, todo puede pasar, pero yo considero que con el momento que estamos viviendo se ve muy difícil. Oye, y pensando de esa manera, querido Héctor, basado en esta excelsa explicación que nos das, pensaríamos entonces que una oposición competitiva partiría del propio Morena. Pues es una posibilidad que haya decisiones en Morena donde o la definición sea algo así como nosotros somos los verdaderos obradoristas o nosotros vamos a rectificar al movimiento obradorista o algo así. Pero, pues, del mismo modo, a juzgar por el número de elecciones que ha venido ganando Morena, se antoja difícil una decisión, aunque sí puede haber oposición interna que se tramite al interior del movimiento.
Lo que quizá podría esperarse de la oposición, si es que quiere ganar adeptos, es que pues comiencen a ras de suelo a labrar un nuevo proyecto de nación y una nueva articulación donde ni modo se den cuenta que están viviendo en este momento muy arrinconados, que la elección de 2018 y la elección de 2024 los dejaron absolutamente noqueados y pues nadie puede saltar del knockout a la cima en poco tiempo. En el caso de López Obrador, para lograr lo que logró, pues fueron 14 años de labrar desde abajo y por todo el país. Y pues aquí no se ve que la oposición esté haciendo eso. Entonces, de Morena, pues se pueden esperar muchas cosas. Quizá una sumatoria, por ejemplo, de una decisión de Morena sumada con alguna fuerza opositora, quizá llegue a tener alguna competitividad regional, algo así, pero de momento eso se ve muy difícil porque, insisto, pues la gente suele salirse del partido cuando empieza a perder y en este momento pues pareciera que Morena mantiene esa inercia ganadora y sería muy difícil que integrantes de ahí se escindieran de una manera significativa. ¿Qué puede entonces, querido, detener a Morena, por lo menos de aquí al 2027? Me refiero a detener en cuestión de ser la oposición al proyecto de nación que tiene Morena. Se ve muy, muy complicado. Yo creo que a Morena la va a detener solo su propia cauda de errores. Hasta el momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy, muy centrado, muy sensato. Tiene una proyección con respecto al presupuesto público del año entrante, donde pues se va a subrayar esta idea de prosperidad compartida. Entonces, pues al menos a nivel federal se ve complicado que haya un error que pueda ser definitorio de aquí a las elecciones de 2027. Pero bueno, quizá a nivel local hay algunos elementos ahí, porque es donde el Morena ha dejado más que desear, que son los gobiernos estatales y locales. Entonces, quizá por ahí haya posibilidad de que crezcan fuerzas opositoras, pero en realidad la oposición más fuerte al gobierno de Claudia Sheinbaum la veremos, al igual que el sexenio pasado, no tanto en los partidos, sino en el ámbito mediático, en la prensa, en diversas élites económicas, como por ejemplo la que ya se señalaba de Claudio X González, pero insisto, también ellos por sí mismos pueden tener presencia mediática, pueden tener cierto nivel de influencia, pero ya no tienen las herramientas con las que contaron históricamente y con las cuales sabían trabajar. Sin ellas, lo que les resta es hacer convocatorias a ras de suelo, convocatorias populares, un proyecto de nación, y pues eso no lo saben hacer. Mi querido y admirado Héctor Alejandro Quintanar, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, oye. Al contrario, querido Jesús, como siempre, aquí a la orden y un abrazo para ti y para toda la audiencia.